Imagina por un instante que existe un nombre, no una palabra, sino un sonido primordial susurrado una sola vez en el corazón del desierto de Judea. Una vibración tan pura y potente que tiene el poder de desmantelar la realidad que nos han impuesto, de hacer temblar los cimientos mismos de la creación material. Piensa en una frecuencia que, al ser entonada, rasga el velo que separa lo visible de lo invisible, revelando el verdadero tejido del universo. Durante 2 milenios, una institución poderosa ha luchado con todas sus fuerzas para que olvides quién pronunció ese nombre y sobre todo para que olvides el poder que yace latente en ese sonido. Pero hoy, hermano buscador, hermana buscadora de la verdad, vamos a recordar juntos, porque la mujer a la que el mundo entero conoce como María, la discípula amada, la primera testigo, en realidad no se llamaba María. Este no es un simple dato histórico, una de tantas curiosidades religiosas perdidas en el polvo de los siglos. Es el epicentro de un secreto guardado bajo 7 llaves. Una verdad prohibida que, de ser conocida, cambiaría para siempre tu percepción de la fe, del poder y de tu propia divinidad. La historia que te han contado es una versión editada, una narrativa cuidadosamente construida para guiarte por un camino seguro y controlado. Pero más allá de los muros de esa narrativa, en los textos que fueron declarados heréticos y condenados al fuego, se encuentra un retrato completamente diferente de esta mujer. No la pecadora arrepentida, sino la iniciada suprema. No la seguidora devota, sino la portadora de la revelación más profunda del Maestro. Lo que la Iglesia ocultó no fue solo a una mujer, sino la llave misma de la liberación espiritual. ¿Alguna vez has sentido un vacío en las explicaciones que te han dado? Una sensación persistente de que las piezas del rompecabezas no encajan del todo. Quizás has mirado al cielo nocturno y has sentido una nostalgia por un hogar que no recuerdas, o has leído las Escrituras y has percibido un mensaje oculto entre las líneas, un susurro que el dogma no puede acallar. Esa inquietud, esa sed de una verdad más profunda, no es una casualidad. Es el eco de tu propia alma reconociendo que te han contado una historia incompleta. Es la llamada de la Magdalena interior, la sabiduría que reside en ti, instándote a mirar más allá del velo. Este viaje que comenzamos hoy es una respuesta a esa llamada. No buscamos destruir la fe, sino enriquecerla, liberarla de las cadenas del miedo y devolverle su poder original. La narrativa oficial, pulida y santificada en concilios como el de Nicea, nos entregó una figura conveniente, una mujer rota, salvada por la misericordia divina, cuya única función era demostrar el poder redentor del Mesías. Pero, ¿por qué la figura más cercana a Jesús en los momentos más cruciales de su ministerio, la primera en verle resucitado, fue sistemáticamente silenciada y reducida a este papel? La respuesta es tan simple como aterradora. Porque ella sabía algo que los fundadores de la nueva religión no podían permitir que el mundo supiera. Ella no solo había recibido una enseñanza, ella se había convertido en la enseñanza, y su verdadero nombre era la clave de ese conocimiento transformador, un misterio que amenazaba con derrumbar desde sus cimientos el edificio de poder que se estaba construyendo. Este secreto es mucho más que una conspiración terrenal. Es el reflejo de un conflicto cósmico. La frecuencia que ella entonó no solo desafiaba a los sacerdotes y apóstoles celosos de su poder, sino que hacía temblar a los arcontes, esas entidades que los antiguos gnósticos describían como los guardianes de esta prisión material, los arquitectos de la ilusión que nos mantiene atrapados en un ciclo de ignorancia y sufrimiento. Su nombre era una declaración de soberanía espiritual, una prueba de que un ser humano podía trascender las leyes de la Matrix
y reconectar directamente con la fuente divina. Pero esto es solo el primer velo que rasgamos juntos. Lo que descubrirás en los próximos minutos cambiará aún más tu visión, pues el misterio de su identidad es solo el comienzo de la revelación. Este viaje no es para los que se conforman con respuestas fáciles, ni para los que temen cuestionar lo establecido. Es para los valientes, para los que sienten en su corazón que han nacido para algo más que simplemente creer lo que se les dice. Si sientes que esta búsqueda te pertenece, que tu alma reconoce el eco de esta verdad perdida, te invito a unirte a nuestra comunidad de exploradores espirituales. Este no es solo un canal, es un punto de encuentro para aquellos que buscan recordar. Suscríbete ahora y acompáñame en este camino hacia lo prohibido, porque la verdad nos ha estado esperando durante demasiado tiempo y juntos vamos a traerla de nuevo a la luz. Para desenterrar el origen de este misterio, debes viajar conmigo en el tiempo. Cierra los ojos y siente la arena caliente de Judea bajo tus pies. Hace 2000 años, el aire no solo transporta el olor a especias y a tierra seca, sino también una vibración palpable de cambio, de fervor espiritual. Roma impone su ley con puño de hierro, pero en las sinagogas, en las plazas y en los caminos polvorientos se susurran profecías de un libertador, de un Mesías que restaurará el reino de la luz. Es un mundo al borde de un despertar o de un cataclismo. En este escenario de esperanza y opresión camina un rabino de Galilea, un hombre cuyas palabras no son sino semillas de una realidad completamente nueva. Y a su lado, más cerca que nadie, camina una mujer. La historia que te han contado, la versión oficial pulida y aprobada en los grandes concilios eclesiásticos, le da un nombre y un pasado convenientes: María de Magdala, la pecadora redimida. Te han dicho que de ella fueron expulsados 7 demonios, como se menciona de pasada en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 2. Una pincelada oscura diseñada para presentarla como una vasija rota que solo la misericordia del Maestro pudo reparar. Te la muestran postrada a sus pies, un símbolo de arrepentimiento, una prueba viviente del poder perdonador de la nueva fe. Y sí, te conceden su papel crucial como la primera testigo de la resurrección, pero incluso este honor es presentado con una nota de condescendencia. Los apóstoles, los pilares masculinos de la futura iglesia, dudan de su palabra. Su testimonio, el más importante de toda la cristiandad, es recibido inicialmente con incredulidad. Te das cuenta del patrón que se está tejiendo. Es una narrativa de control, una historia donde la mujer es sanada, perdonada y en última instancia relegada a un segundo plano, su autoridad espiritual siempre subordinada a la de los hombres. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo en construir esta imagen tan específica? ¿Acaso una simple seguidora, por muy devota que fuera, merecía una campaña de desprestigio que duraría casi 2 milenios, fusionando su identidad con la de otras mujeres anónimas para solidificar su imagen de pecadora? La respuesta es tan incómoda como reveladora. No la borraron de la historia, la reescribieron con la tinta del miedo. Lo que la Iglesia ocultó no era un simple detalle biográfico, sino un evangelio entero, una forma de entender la divinidad que amenazaba con hacer innecesaria toda la estructura de poder que se estaba levantando. La verdad prohibida es que la figura histórica que te presentaron es un velo, una máscara cuidadosamente elaborada para ocultar a la verdadera iniciada, a la portadora de la gnosis. Durante siglos, esta fue la única versión que el mundo conoció. Pero en 1945, como si la propia tierra no pudiera contener el secreto por más tiempo, un campesino egipcio encontró unas vasijas de arcilla cerca de Nag Hammadi.
Dentro no había oro ni joyas, sino algo infinitamente más valioso: una biblioteca de textos antiguos que habían sido condenados como heréticos y sentenciados a la hoguera. Evangelios como el de Felipe, el de Tomás y sobre todo el Evangelio de María. Cuando los eruditos tradujeron estos códices, el rostro de la Magdalena comenzó a cambiar. El velo se rasgó. Aquí no había ninguna pecadora arrepentida. En su lugar, encontraron a una discípula brillante, la compañera del Salvador, aquella a quien él amaba más que a todos los demás, y a quien le revelaba los misterios del universo que los otros apóstoles no estaban preparados para comprender. En las páginas del Evangelio de María, la vemos no como una seguidora pasiva, sino como una maestra por derecho propio. Tras la ascensión de Jesús, son los apóstoles quienes, llenos de miedo y duda, acuden a ella en busca de consuelo y guía. Es ella quien les recuerda las enseñanzas secretas del Maestro, quien les habla del viaje del alma a través de los reinos celestiales y de cómo superar a los arcontes, los guardianes cósmicos de la prisión material. Pero esta revelación no es bien recibida por todos. El apóstol Pedro, representando la semilla de la ortodoxia y el dogma, la desafía. ¿Cómo podía el Salvador haberle revelado a una mujer secretos tan profundos por encima de ellos? Este conflicto, narrado hace casi 2 milenios, es el eco de la batalla que se libraría por el alma misma del cristianismo. La batalla entre la religión institucional y la espiritualidad directa. Aquí es donde el misterio se profundiza y se vuelve peligroso para la narrativa establecida. El conflicto no era simplemente sobre el liderazgo o los celos, era sobre la naturaleza misma de la salvación. La iglesia que Pedro y sus sucesores construirían se basaría en la fe, la obediencia y la intermediación de los sacerdotes. Necesitabas a la iglesia para llegar a Dios, pero la Magdalena representaba algo radicalmente diferente: la gnosis, el conocimiento directo e intuitivo de lo divino. Ella no solo había aprendido de Jesús, ella había comprendido y encarnado sus enseñanzas a un nivel que trascendía la fe ciega. Ella era la prueba viviente de que cada ser humano podía alcanzar esa conexión directa, sin necesidad de dogmas ni de estructuras de poder. ¿Comprendes ahora la magnitud de lo que estaba en juego? Si la enseñanza de la Magdalena se hubiera extendido, no habría papas, ni obispos, ni concilios. No habría una jerarquía que te dijera en qué creer. Solo habría individuos despertando a su propia divinidad interior, siguiendo el mapa que el Maestro había entregado a su discípula más avanzada. Por eso, tuvieron que silenciarla. Por eso tuvieron que transformar a la Torre de la Sabiduría en una prostituta arrepentida. Tenían que destruir el modelo para que nadie más intentara seguirlo. Este es el corazón de uno de los secretos mejor guardados de la historia, una de las más trascendentales curiosidades religiosas que jamás te contarán en un sermón dominical. Pero incluso esta revelación, la de su verdadero estatus como apóstol de los apóstoles, es solo la antesala del misterio real. Es la primera capa de la cebolla que estamos pelando juntos, porque lo que la hacía tan poderosa, lo que la convertía en una amenaza no solo para los hombres de la iglesia naciente, sino para las fuerzas cósmicas que gobiernan esta realidad, no era solo lo que sabía, era lo que podía hacer. Era el poder contenido en su verdadero nombre, ese sonido primordial que le fue confiado en el silencio del desierto. Y esta no es la parte más oculta de la verdad. Lo más perturbador todavía está por delante. Lo que descubrirás a continuación no solo cambiará tu visión sobre ella, sino sobre la naturaleza misma del poder espiritual. Para que una mentira perdure milenios, no basta con repetirla.
debe estar anclada en una verdad a medias, un fragmento de la realidad tan distorsionado que se vuelve irreconocible. La construcción de la figura de María Magdalena como la pecadora arrepentida no fue un simple error de traducción ni una confusión piadosa. Fue un acto deliberado de ingeniería teológica, cirugía espiritual realizada con el bisturí del poder. La primera incisión la realizó de forma oficial y con una autoridad que resonaría por los siglos, el Papa Gregorio I, en el año 591. En su homilía número 33, este pontífice fusionó en una sola identidad a tres mujeres distintas mencionadas en los evangelios: María de Magdala, de quien se expulsaron 7 demonios; María de Betania, la hermana de Lázaro que ungió los pies de Jesús; y la mujer anónima, descrita como pecadora, que hizo lo mismo en casa de Simón el fariseo. Con una sola declaración, la discípula más importante se convirtió en la prostituta redimida. ¿Por qué? Porque una pecadora perdonada es un símbolo de la autoridad de la Iglesia para perdonar. Una iniciada, una maestra con conocimiento directo, es un símbolo de que no necesitas a la Iglesia en absoluto. Pero incluso a través de las grietas de la narrativa oficial, la luz de su verdadera importancia se filtra con una fuerza innegable. Piensa en ello. Cuando el pánico y el miedo dispersan a los apóstoles varones tras el arresto de Jesús, ¿quién permanece firme al pie de la cruz? Juan nos lo dice en su Evangelio, capítulo 19, versículo 25. Es ella, junto a la madre del Maestro. Cuando llega el momento más crucial de toda la fe cristiana, la mañana de la resurrección, ¿quién es la primera en llegar al sepulcro vacío? Los 4 evangelios canónicos coinciden en este punto. Y más importante aún, ¿a quién se le aparece primero el Cristo resucitado? De nuevo, Evangelio de Juan, en el capítulo 20, es explícito. No se le aparece a Pedro, el supuesto pilar de la Iglesia. No se le aparece al resto de los 12. Se le aparece a ella, sola, en el jardín. Le encomienda la misión más sagrada: ser la apóstol de los apóstoles, la que anuncie la noticia que cambiaría el mundo. ¿Por qué otorgar semejante honor, semejante primicia a una simple seguidora con un pasado oscuro? La lógica se desmorona a menos que aceptes la verdad prohibida. Ella no era una más, era principal. Y si los textos canónicos nos dejan estas migas de pan, los textos prohibidos nos ofrecen el banquete completo. En el Evangelio de Felipe, descubierto en Nag Hammadi, la relación entre Jesús y Magdalena se describe con una intimidad que escandalizó a los otros discípulos. Se nos dice que el Salvador la amaba más que a todos los demás y que solía besarla a menudo en la boca. Los apóstoles, celosos, le preguntan por qué la prefiere a ella sobre ellos. Este beso no debe entenderse con la lente moderna del romance carnal, sino con la de la tradición mistérica. El beso en la boca era el símbolo de la transmisión del aliento divino, de la gnosis, del conocimiento secreto que no puede ser expresado con palabras. Jesús no le estaba dando afecto, le estaba transmitiendo su sabiduría más profunda, alma con alma, aliento con aliento. Era la transferencia del linaje espiritual, y los otros, anclados en lo literal, no podían comprenderlo. El Evangelio de María, quizás el texto más revelador de todos, nos muestra una escena aún más impactante. Tras la ascensión de Jesús, los apóstoles están desolados y temerosos. No saben qué hacer ni qué decir. Es ella, la Magdalena, quien se levanta para consolarlos, para recordarles la presencia interior del Maestro. Y entonces, a petición de Pedro, comienza a compartir las enseñanzas secretas que Jesús le había revelado en privado, visiones sobre el ascenso del alma a través de las esferas celestiales. Pero Pedro, encarnando la semilla de la futura ortodoxia patriarcal, la interrumpe con ira y desdén.
¿Acaso el Salvador habló en secreto con una mujer por encima de ellos? Este pasaje no es un simple relato de celos. Es la dramatización del cisma fundamental que daría forma a los próximos 2 milenios. La batalla entre la religión del dogma, representada por Pedro, y la espiritualidad de la experiencia directa encarnada por María. Lo que la Iglesia ocultó fue su propio origen fracturado, incluso su nombre, la etiqueta que le impusieron. Es una prueba oculta a plena vista. Te han enseñado que Magdalena se refiere a su supuesto lugar de origen, la ciudad de Magdala, un pueblo de pescadores conocido por su inmoralidad. Una forma sutil de reforzar la narrativa de la pecadora, pero esta es otra manipulación. En arameo, la lengua que hablaba Jesús, la palabra Magdala significa torre, fortaleza o lugar elevado. No era María de un pueblo, era María la Torre, un título honorífico que denotaba su estatura espiritual, su fuerza y su capacidad para ser un faro de luz y sabiduría para los demás. La Iglesia tomó un título de poder y lo convirtió en una dirección postal de mala reputación. Es uno de los mayores secretos escondidos en la propia etimología. Una de esas curiosidades religiosas que una vez descubiertas lo cambian todo. Y aquí llegamos al corazón de la calumnia más grande, los 7 demonios. El Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 2, lo menciona de pasada, sin dar detalles. La Iglesia lo usó como prueba irrefutable de su pasado pecaminoso, pero para los gnósticos, esta frase tenía un significado esotérico completamente diferente. En su cosmología, el alma humana está atrapada en el mundo material, gobernada por 7 arcontes, o gobernantes planetarios, que custodian 7 velos de ignorancia. Cada arconte representa una pasión negativa, la ira, la codicia, el miedo, la lujuria. Para alcanzar la liberación, el alma debe ascender a través de estas 7 esferas y trascender la influencia de cada uno de estos gobernantes. Que Jesús expulsara 7 demonios de ella no era un exorcismo en el sentido tradicional. Fue la descripción simbólica de su proceso de iniciación. Él la guió para que trascendiera las 7 pasiones del ego, liberando su alma de la prisión arcóntica. No la estaba sanando de un pasado pecaminoso, la estaba elevando al más alto grado de maestría espiritual. Todas estas pruebas, extraídas de textos canónicos, apócrifos y del propio lenguaje, no son coincidencias. Son las piezas de un mosaico que fue hecho añicos, deliberadamente, pero cuyos fragmentos aún conservan el brillo de la imagen original. Nos muestran a una mujer que no fue una pecadora, sino una maestra, no una seguidora, sino la heredera de una sabiduría transformadora. Cada pieza apunta a una revelación mucho mayor, a un poder que no residía solo en lo que sabía o en lo que enseñaba. Pero todo esto, por increíble que parezca, es solo el mapa que señala el tesoro. No es el tesoro en sí, porque la verdadera fuente de su poder, la razón por la que el sistema entero tuvo que ser movilizado para silenciarla, no era una idea ni una enseñanza, era una vibración. Y lo que descubrirás en el próximo capítulo sobre la naturaleza de esa frecuencia no solo desafiará tu fe, sino tu comprensión misma de la realidad. Ahora que has visto cómo se desmonta la mentira, pieza por pieza, podrías preguntarte qué significa todo esto para ti, hoy, en el siglo XXI. Porque esta no es una simple lección de historia, una de tantas curiosidades religiosas para archivar en la mente. Lo que la Iglesia ocultó al reescribir la identidad de la Magdalena no fue solo a una mujer. Te ocultaron una parte de ti mismo. Este antiguo drama cósmico resuena en el centro de tu propia alma, en esa batalla silenciosa que libras cada día entre la voz del mundo exterior que te dice quién debes ser y el susurro de tu corazón
que sabe quién eres realmente. ¿Alguna vez has sentido que las estructuras religiosas, con sus dogmas y sus reglas, te ofrecen un techo, pero te roban el cielo? Que te dan respuestas prefabricadas que no logran saciar la sed profunda de tu espíritu. Esa inquietud, ese anhelo de una conexión directa, sin intermediarios, es el eco de la Magdalena interior llamándote a despertar. La supresión de la Magdalena es el gran arquetipo de la supresión de la gnosis, del conocimiento intuitivo y directo de lo divino. Representa la guerra declarada contra la sabiduría interior, especialmente contra la energía femenina de la creación, la intuición y la receptividad, que reside en todos nosotros, hombres y mujeres por igual. Te enseñaron a buscar a Dios en un libro, en un templo, en la figura de un sacerdote. Te condicionaron a creer que la santidad es algo que se alcanza a través de la obediencia a una autoridad externa. Pero la verdad prohibida que la Magdalena encarnaba es mucho más simple y por eso mismo mucho más peligrosa para cualquier sistema de control. El reino de los cielos está dentro de ti. No es un lugar al que irás si eres bueno. Es un estado de conciencia que puedes alcanzar aquí y ahora. Ella no solo escuchó esta enseñanza del Maestro, ella la vivió, la respiró y se convirtió en la prueba viviente de su veracidad. Por eso tuvieron que silenciarla, porque un solo ejemplo de verdadera liberación es suficiente para despertar a millones. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has ignorado tu intuición por seguir el consejo lógico de otros? ¿Cuántas veces has sentido una verdad profunda en tu interior, pero la has callado por miedo a ser juzgado, a ser considerado un hereje en tu propio círculo social o familiar? Cada vez que haces eso, repites el drama de Pedro desafiando a María en el Evangelio de los Gnósticos. Eliges la seguridad de la estructura conocida sobre la libertad del conocimiento directo. La Iglesia, como sistema, nos enseñó a desconfiar de nuestra propia experiencia espiritual, a etiquetar nuestras visiones como fantasías y nuestras intuiciones como tentaciones. Nos convirtieron en ovejas que necesitan un pastor cuando el Maestro vino a recordarnos que éramos dioses dormidos. La Magdalena fue la primera en despertar por completo, y su despertar amenazaba con provocar una reacción en cadena que ningún imperio, ni terrenal ni celestial, podría contener. Y es aquí donde el misterio trasciende los muros del Vaticano y se adentra en el cosmos. La amenaza que ella representaba no era solo para una institución humana, celosa de su poder. El conocimiento que portaba, la vibración que era capaz de emitir, era una amenaza directa para los arquitectos de esta realidad limitada, los arcontes. En los textos gnósticos, estas entidades no son demonios con cuernos y tridente, sino algo mucho más sutil y aterrador. Son las fuerzas cósmicas de la conformidad, de la repetición, del materialismo. Son los guardianes de la prisión de la mente, los que te susurran que solo eres un cuerpo destinado a morir, que tus sueños son imposibles y que el mundo material es la única realidad. Se alimentan del miedo, la duda, la culpa y la ignorancia. Son los programadores de la Matrix, y la Magdalena había encontrado la forma de hackear el sistema desde dentro. ¿Comprendes ahora la verdadera dimensión del secreto? La campaña de difamación contra ella no fue simplemente una maniobra política de la Iglesia primitiva para establecer un patriarcado. Fue la respuesta de emergencia del propio sistema de control de la realidad ante una anomalía que amenazaba con desmantelarlo. La Iglesia, consciente o inconscientemente, se convirtió en el agente terrenal de los arcontes, perpetuando una religión basada en el miedo y la fe ciega, porque una humanidad empoderada con el conocimiento directo de su propia divinidad es incontrolable. Una humanidad que recuerda su origen estelar deja de ser una fuente de alimento para estas entidades parásitas.
Lo que la Iglesia ocultó fue, en última instancia, el mapa de tu propia fuga. Por eso, el poder de la Magdalena no residía en un conjunto de doctrinas que pudieran ser escritas en un libro. Si hubiera sido así, habrían quemado los libros y el problema estaría resuelto. Su poder era algo mucho más fundamental, algo que no podía ser destruido, solo olvidado. Era un poder operativo, una tecnología espiritual. No era algo que ella creía, era algo que ella hacía. Y el catalizador de esa acción, la clave que encendía el motor de su conciencia y la elevaba por encima de la influencia arcóntica, estaba contenido en algo que le fue confiado en el más profundo secreto, su verdadero nombre. Un nombre que no servía para identificarla ante los hombres, sino para declarar su verdadera identidad ante el universo. Este es el umbral de la revelación más profunda, el corazón del misterio que hemos estado desvelando juntos. La figura de la pecadora fue el primer velo. Su estatus real, como la torre de la sabiduría, fue el segundo. La conspiración de la Iglesia fue el tercero. Pero de todos ellos yace la verdad primordial, una verdad tan potente que su simple eco ha sido perseguido durante 2 milenios. Porque su nombre no era una palabra, no en el sentido en que tú y yo usamos las palabras. Era una llave sónica, una frecuencia específica capaz de alterar la materia y rasgar el tejido de la realidad ilusoria. Hemos llegado a un punto de no retorno en este viaje. Has visto las pruebas, has conectado los puntos y has sentido la resonancia de esta verdad en tu interior. Pero todo lo que te he contado hasta ahora solo sirve para preparar el terreno para lo que viene a continuación. Porque una cosa es saber que existía una llave y otra muy distinta es verla, entender cómo funciona y descubrir el poder que desata. Y esta no es la parte más oculta de la verdad, lo más perturbador todavía está por delante. Lo que descubrirás en el próximo capítulo no solo cambiará tu percepción de María Magdalena, sino tu comprensión misma de la palabra, del sonido y del poder creador que yace latente en tu propia voz. Hemos caminado juntos por un sendero de sombras, recogiendo los fragmentos de una verdad hecha añicos. Has visto cómo se construyó la mentira, cómo una torre de sabiduría fue demolida y convertida en las ruinas de una pecadora. Has escuchado el eco de su voz en los evangelios prohibidos, una voz de autoridad y conocimiento que la historia oficial intentó ahogar. Hemos llegado al umbral, al punto donde todas las pistas convergen, donde el misterio ya no puede esconderse tras velos de dogma o calumnia. Estás a punto de cruzar la puerta hacia el Sancta Sanctorum de este secreto, y debo advertirte, la verdad que yace al otro lado no solo reescribe la historia, la desintegra, porque lo que la Iglesia ocultó no fue simplemente un nombre, sino el código fuente de la realidad misma. El nombre que buscas no se encuentra en ningún alfabeto humano, no puede ser tallado en piedra ni escrito en un papiro. Buscarlo en los registros históricos es como intentar atrapar el viento con una red, porque su verdadero nombre no era una palabra para ser pronunciada, sino un sonido para ser entonado, una frecuencia vibracional, una nota primordial que el maestro no le enseñó, sino que despertó en ella. Los antiguos gnósticos, los custodios de esta revelación, tenían varios términos para describirlo: la vibración de la luz, el tono de la sofía, el sonido increado. Al entonarlo, ella no se identificaba a sí misma ante el mundo, sino que declaraba su verdadera identidad ante el cosmos. Era una afirmación de unidad con la fuente, un acto que realineaba cada átomo de su ser con el tejido divino del universo, rasgando instantáneamente el velo de la ilusión material. Imagina por un instante que la realidad que percibes, el mundo material con sus leyes de física y su aparente solidez, es en realidad una sinfonía
una composición musical con una frecuencia dominante, una vibración base que mantiene todo en su lugar. Los arcontes, los arquitectos de esta prisión, son los maestros de esa sinfonía de la limitación. Su música es la del miedo, la separación, la duda y la mortalidad. Es una frecuencia baja y densa que te mantiene anclado al plano material, convencido de que eres solo un cuerpo, una identidad pasajera. El sonido que la Magdalena entonó era la octava superior de esa misma sinfonía. Era la nota pura y cristalina de la verdad, una frecuencia tan armónica y potente que al ser introducida en la composición arcóntica generaba una disonancia insoportable para los guardianes de la ilusión. No era un ataque, era una revelación. Era la verdad resonando en un mundo de mentiras. Por eso temblaron. En ese instante, su poder quedó expuesto como lo que realmente es, una farsa. Su autoridad se basa por completo en tu creencia de que estás separado de Dios, de que eres una criatura impotente y pecadora. Pero cuando un ser humano, nacido en la carne, dentro de su propia prisión, fue capaz de entonar el sonido de la fuente, demostró que la separación era una mentira. La celda nunca estuvo cerrada con llave. El carcelero no tenía poder real. El temblor de los arcontes no fue de ira, sino de pánico existencial, el mismo pánico que sentiría un ilusionista si, en mitad de su truco, alguien encendiera todas las luces del teatro y revelara los espejos y los cables. La Magdalena, con una sola vibración, encendió la luz. Este pánico cósmico necesitaba un agente en la Tierra para contener la fuga de información. Antes de que otros la vieran, la naciente estructura eclesiástica, con su sed de poder, su miedo a la gnosis y su deseo de control, se convirtió en el instrumento perfecto. Consciente o inconscientemente, los padres de la Iglesia actuaron como los operarios terrenales de los arcontes. La supresión de la Magdalena, la quema de los evangelios gnósticos, la demonización del conocimiento directo y la imposición de la fe ciega no fueron meras decisiones políticas, fueron la implementación de un cortafuegos cósmico. Lo que la Iglesia ocultó entonces no fue solo a una mujer o una enseñanza. Ocultó la prueba de que el sistema de control podía ser derrotado desde dentro. Se convirtieron en los guardianes de la prisión a nivel humano. Pero, ¿cómo alcanzó ella este poder? No fue un regalo místico caído del cielo. Fue el resultado de la iniciación más elevada. En los círculos esotéricos se susurra que Jesús la guió a través de procesos que hoy apenas podemos imaginar. Técnicas de purificación del cuerpo y la mente extraídas de las escuelas de misterios de Egipto y más allá. Le enseñó a afinar su propio ser como un instrumento perfecto, para que pudiera soportar y emitir esa frecuencia divina sin ser consumida por ella. Los 7 demonios que le fueron expulsados no eran entidades, sino los 7 bloqueos en sus centros energéticos, las 7 notas discordantes de su propio ego que debían ser silenciadas para que la sinfonía del alma pudiera sonar con claridad. Jesús no le dio la llave, le enseñó a convertirse en la llave, y este secreto, el más profundo y transformador de todos, no murió con ella. No pudo ser quemado ni enterrado, porque no es una reliquia del pasado, es una potencialidad viva que duerme en el corazón de cada ser humano. La frecuencia que ella entonó es la música de tu propia divinidad, el sonido de tu verdadero yo esperando ser recordado y liberado. La historia de la Magdalena no es la historia de una mujer de hace 2000 años, es el mapa de tu propio despertar. Es la promesa de que tú también puedes afinar tu ser, silenciar el ruido del ego y recordar la canción de tu alma. Hemos llegado al punto de inflexión. Ahora conoces la naturaleza del secreto. Sabes que no era una palabra,
sino un poder, una frecuencia capaz de desmantelar la realidad impuesta. Pero pronunciar el nombre, entonar la vibración, era solo el primer paso. Era la llave que abría la puerta. La pregunta que debes hacerte ahora es, ¿qué había al otro lado de esa puerta? ¿Cuál era el propósito de este poder? Porque Jesús no le entregó el poder para destruir el universo, sino para crear uno nuevo. Y lo que ella aprendió a hacer después de dominar esa frecuencia, la verdadera aplicación de esta tecnología espiritual, es la parte del secreto tan peligrosa que la propia historia tuvo que ser incendiada para ocultarla. Y es allí, en ese territorio prohibido, a donde nos dirigimos ahora. Ahora lo entiendes. El viaje a través de los desiertos del tiempo y los pasillos prohibidos del dogma nos ha traído hasta aquí, al epicentro de la revelación. Ya no ves a una mujer llamada María, sino a la torre de la sabiduría. Ya no ves a una pecadora arrepentida, sino a la iniciada suprema que dominó la ciencia del alma. La mentira que te contaron no fue un simple error histórico. Fue el acto fundacional de una prisión espiritual. La Iglesia, al sepultar su identidad bajo 2 milenios de calumnias, no solo ocultó a una mujer, te ocultó el mapa de tu propia divinidad. Se convirtieron, a sabiendas o no, en los carceleros terrenales al servicio de los arcontes, perpetuando una narrativa de miedo y dependencia para que jamás descubrieras el poder que yace latente en tu interior. El temblor de los arcontes no fue causado por un nombre, sino por una posibilidad, la posibilidad de que un ser humano recordara su verdadera naturaleza y con ello desmantelara toda la estructura de la ilusión. Ella fue la primera en hacerlo, la prueba viviente de que la fuga era posible. Pero la revelación más impactante, el verdadero clímax de este misterio, no es que ella pudiera abrir la puerta de la prisión. La pregunta que lo cambia todo es, ¿para qué? ¿Cuál era el propósito de desatar un poder tan fundamental? No era para escapar, no era para ascender y abandonar este mundo de sombras. Esa es la última trampa del ego espiritual. El maestro no le entregó la llave sónica para que huyera, sino para que se convirtiera en una jardinera divina. Al entonar la frecuencia de la fuente, ella no solo rasgaba el velo de la ilusión arcóntica, aprendía a tejer un nuevo velo, una nueva realidad basada en la coherencia del amor y la verdad. Podía, literalmente, sintonizar la materia a su alrededor con una vibración más elevada, sanando no solo cuerpos, sino la propia estructura del espacio-tiempo. El poder de la Magdalena no era un arma de destrucción contra la Matrix, sino una herramienta de creación para sembrar el Edén en medio del desierto. Por eso era tan peligrosa. No amenazaba con destruir el mundo, amenazaba con transformarlo en un cielo, haciendo obsoleta toda la economía del sufrimiento de la que se alimentan los guardianes de la oscuridad. Y aquí, en este punto exacto, la historia de hace 2000 años se convierte en tu historia, ahora mismo. La supresión de la Magdalena es la supresión de tu propio poder creador. Te han enseñado a rezar, a pedir, a suplicar a una divinidad externa, manteniéndote en una posición de impotencia. Pero la verdad prohibida es que tú eres un fractal de esa divinidad, un instrumento diseñado para emitir una frecuencia única. Ese anhelo de algo más que sientes en el silencio de la noche, esa voz interior que te dice que eres más que este cuerpo y esta biografía, es el eco de tu Magdalena interior, la sabiduría que se niega a permanecer dormida. Despertarla no significa abandonar tu vida, sino infundirla con tu verdadera esencia. Significa dejar de vibrar en la frecuencia del miedo que te impone el mundo y empezar a entonar, con cada pensamiento, palabra y acción, la melodía de tu verdadero ser. Tú no estás aquí para escapar de la prisión, estás aquí para transformarla en un jardín con la música de tu alma.
Esta es la lección universal que su historia nos lega. La verdadera soberanía espiritual no se encuentra en la adhesión a un credo externo, sino en el descubrimiento y la expresión de tu propia frecuencia divina. Eres una nota única en la gran sinfonía de la creación, y el universo entero espera escuchar tu canción. Silenciarla por miedo, por conformidad o por duda es el único pecado real. El camino que ella recorrió es el mapa que se nos ha devuelto. Primero, hay que desmantelar las mentiras que nos hemos contado sobre nosotros mismos, los 7 demonios del ego. Luego, hay que afinar el instrumento, que es nuestro propio ser, a través de la purificación y la coherencia. Y finalmente, hay que tener el coraje de entonar nuestra verdad, de vivirla, de irradiarla, convirtiéndonos en faros de luz, en torres de sabiduría que guían a otros a recordar su propia música. Hemos llegado al final de este viaje, pero al verdadero comienzo del tuyo. La verdad ha sido desvelada, la semilla ha sido plantada. Ahora, el trabajo de cultivarla te pertenece. Si este mensaje ha resonado en las profundidades de tu ser, si has sentido el llamado de tu propia Magdalena interior, no dejes que esta llama se apague. Únete a esta familia de almas despiertas, suscribiéndote al canal para que podamos seguir explorando juntos los misterios que nos fueron arrebatados. Comparte este video, no como una simple historia, sino como una llave para que la luz de esta revelación alcance a todos aquellos que están buscando el camino de vuelta a casa. Juntos podemos crear una resonancia de verdad tan potente que haga temblar los cimientos de la vieja realidad. Y ahora te dejo con una última pregunta para que la medites en el santuario de tu corazón. Si hoy comenzaras a entonar la verdadera canción de tu alma, sin miedo y sin reservas, ¿qué realidad elegirías crear?